Esto sucedió hace 2 años, y aún puedo recordar cada momento en casi perfecto detalle. Estaba cerca del final de la escuela. Todos se dirigían a su última clase, que para mí era historia, una materia en la que no solo no era bueno, sino que también no me gustaba el profesor. En ese momento, honestamente no tenía motivación para presentarme, así que decidí hacer novillos y esconderme en uno de los baños ubicados cerca de la parte trasera de la escuela. Casi nadie iba allí, así que pensé que nadie se enteraría. Estaba en el baño más alejado jugando algún juego en mi teléfono cuando el sonido ensordecedor del director llegó por el intercomunicador, haciéndome saltar. «Cierre, cierre. Esta es una alerta de emergencia. Sigan los procedimientos de cierre. Vayan al salón o edificio más cercano. Cierren la puerta y apaguen todas las luces». Era un anuncio de cierre, aunque honestamente no presté atención, ya que eran todos prácticas. Así que continué sentado en el baño esperando. Pero en ese momento, todas las luces del edificio aparentemente se apagaron de golpe. El zumbido de la luz desapareció junto con el zumbido del aire acondicionado, lo que significaba que se había cortado la electricidad en la escuela. El baño quedó completamente a oscuras, y ahí fue cuando empecé a preocuparme realmente, ya que durante los simulacros de cierre nunca cortaban la electricidad. Le envié un mensaje a mi amigo preguntándole qué estaba pasando, y literalmente, de inmediato me respondió diciendo: «Amigo, ¿dónde estás? Es un cierre real. Todos están preguntando por ti». Le dije que estaba en el baño y él respondió diciendo que debería esconderme. Pero ¿a dónde más podría ir? No iba a correr hacia el pasillo para encontrar un lugar mejor, así que decidí quedarme y esconderme en el baño en el que estaba. Bajé el brillo de mi teléfono y le envié otro mensaje a mi amigo, preguntándole la razón del cierre. Después de 5 largos minutos de espera, respondió diciendo que aparentemente había un chico armado con un cuchillo golpeando las puertas de las aulas y pidiendo que lo dejaran entrar. Tanto mi aula como el baño en el que me encontraba estaban en el mismo piso, así que apagué mi teléfono e intenté escuchar algo. Escuché correr y poco después, el sonido de la puerta del baño abriéndose. Estaba absolutamente aterrado por lo que estaba escuchando. Quien entró caminó hacia el baño junto al mío. Entró y cerró la puerta. Contuve la respiración durante lo que pareció una eternidad, y luego, para romper el silencio, con voz temblorosa dije: «¿Quién está aquí?». Hubo silencio por un segundo y luego escuché una voz responder: «Solo estoy buscando un lugar para esconderme». Escuché sobre el cierre por los altavoces. Eso realmente no respondió a mi pregunta, pero el chico sonaba de mi edad, así que decidí dejarlo pasar. Nos sentamos en silencio durante lo que pareció una eternidad, cuando finalmente llegó otro anuncio diciendo que todos los estudiantes debían salir de la escuela, en orden a través de las puertas principales, donde la policía estaría esperando afuera. Salí del baño, pero me sorprendió ver que el chico junto a mí no lo hizo. Le pregunté si venía, y él respondió diciendo: sí, amigo, dame un par de minutos». Pensé que era extraño, pero de todos modos salí del baño y empecé a dirigirme hacia la salida principal de la escuela. Mientras caminaba, mi teléfono sonó. Mi amigo me había enviado un mensaje diciendo que aparentemente un chico, un par de años mayor que nosotros, intentó robar una gasolinera cercana a punta de cuchillo. El chico apuñaló a algunas personas y, al no tener éxito en conseguir dinero, corrió a esconderse en nuestra escuela para confundirse como uno de los estudiantes. Pero lo que más me horrorizó fue la última frase que dijo mi amigo, que los policías afuera decían que el chico seguía dentro y que se estaba escondiendo en algún lugar en la parte trasera de la escuela. Leer esto transformó mi caminata hacia las puertas principales en una carrera desesperada. Justo cuando salí, informé frenéticamente a uno de los policías sobre lo que había experimentado. Después de registrar el baño, encontraron que estaba vacío, pero la ventana estaba rota. El chico había roto la ventana y escapado por ella. No hace falta decir que durante los siguientes días escolares recibí mucha atención no deseada debido a lo que había experimentado. Hasta donde sé, el chico aún no ha sido capturado, y todavía me resulta difícil aceptar el hecho de que estuve inconscientemente escondido en un cubículo justo al lado del chico, al que estaba tratando de evitar. Hace poco conseguí mi primer trabajo real como profesor en una escuela primaria pública en un vecindario cercano,
Era mi primer año escolar como docente, y en este momento solo era septiembre, así que, como es de esperar, aún estaba aprendiendo las cuerdas. Honestamente fue bastante estresante. Enseño a una clase de primer grado con alrededor de 20 niños, así que puedes imaginar lo caótico que podría ser a veces, especialmente con mi falta de experiencia. Recuerdo un día en el que estaba en medio de asignar a los niños una hoja de trabajo para deletrear palabras simples cuando la voz del director llegó por el altavoz de la escuela y ordenó un cierre. Siendo un profesor nuevo, aún no me habían informado de cuándo la escuela practicaba simulacros de cierre durante el año, por lo tanto, no tenía idea de si esto era un simulacro o no. Pero sabía que de todas formas tenía que seguir el protocolo. Apagué las luces del salón, cerré puertas y ventanas y hice que los niños se sentaran contra las paredes, fuera de la vista. Pasaron unos 5 minutos de completo silencio cuando empecé a escuchar débilmente golpes en las puertas por el pasillo. Podía sentir que mi corazón comenzaba a acelerarse a medida que los sonidos se volvían más fuertes, ya que quien golpeaba las puertas se acercaba. En este punto, aún no tenía idea de si era solo el director revisando todas las cerraduras de las aulas o si era un intruso real en la escuela. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos por uno de mis estudiantes que empezó a llorar fuertemente. Era demasiado ruidoso, y sin duda, quien estaba afuera habría podido escucharlo. Pude notar que los golpes fuera se detuvieron en respuesta al ruido, seguido rápidamente por un solo par de pasos acercándose a la puerta. Hubo silencio durante unos segundos, pero este se rompió rápidamente por la voz de un hombre que gritó: «Oigan, chicos, creo que hay niños en este salón». Eso confirmó que este cierre era real. Se escucharon más pasos corriendo hacia la puerta, y fue entonces cuando se realizaron intentos genuinos de derribar la puerta por parte de varias personas. En ese momento, ningún niño en la clase dejó de llorar o gritar de miedo. No sabía qué hacer. Nunca me habían entrenado para esta situación. Fue entonces cuando se escucharon 2 disparos, pero no provenían de los intrusos. La policía estaba ahora dentro del edificio. Justo después de los disparos, se escuchó a los intrusos correr por el pasillo. 30 minutos después, nos dieron la autorización para salir. Resultó que los intrusos eran 3 estudiantes locales de secundaria. Eventualmente fueron capturados, pero cuando se les preguntó por qué lo hicieron, apenas dijeron nada. Aunque uno de los chicos afirmó que era una apuesta, personalmente no creo eso ni por un segundo. Ninguna apuesta vale la pena enfrentar un juicio y posiblemente perder tu libertad. Creo firmemente que tenían intenciones mucho peores. Aunque probablemente traumatizados, afortunadamente nadie resultó físicamente herido. Se afirmó que los disparos realizados por la policía fueron tiros de advertencia y se dirigieron directamente al suelo. Han pasado 2 años desde todo esto, y aún enseño primer grado en la misma escuela, incluso en la misma clase, y hasta el día de hoy todavía se pueden ver los agujeros de bala en el pasillo de la escuela. Esto sucedió cuando estaba en la secundaria. Técnicamente fue mi último día en la secundaria. Era finales de mayo, y para nuestro último día, la escuela organizaba una especie de día de campo en el que toda la escuela jugaría varios juegos para celebrar el final del año escolar. En ese entonces, solía ser un chico bastante activo, pero desafortunadamente, debido a una reciente conmoción cerebral, no podía participar en ningún juego. Estaba bastante decepcionado, aunque llevé mi DS y opté rápidamente por sentarme dentro de una de las aulas y jugar, ya que no había realmente nada más que pudiera hacer. Ninguno de los profesores parecía importarles, así que allí estaba yo, completamente solo en el aula de mi clase de ciencias, jugando en mi DS mientras los demás niños jugaban en el gimnasio de la escuela. Era una sensación extraña estar en ese aula solo, no sé realmente cómo explicarlo. Hasta ese momento, creo que nunca había estado completamente solo en un aula. Algo que necesita ser mencionado es que los profesores que no estaban vigilando a los niños en el gimnasio estaban en una sala al otro lado del pasillo teniendo reuniones. Diría que estuve jugando en mi DS durante ni siquiera 1 hora cuando mi profesora de inglés, la señorita Allen, corrió hacia la puerta del aula y la cerró desde afuera. No me dijo nada, así que pensé que simplemente quería asegurarse de que no pudiera escuchar lo que los profesores estaban hablando al otro lado del pasillo. Olvidándome de eso, volví a jugar en mi DS.
Un par de minutos después, la puerta del aula se abrió de golpe. Esperaba ver a uno de los profesores entrando para revisarme, pero no. Un hombre que nunca antes había visto entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. El tipo debía tener al menos unos 50 años, así que asumí que era el padre de algún estudiante. No era inusual que los padres vinieran a la escuela a traer el almuerzo a un estudiante, así que le pregunté si buscaba a alguien. Respondió con un no, en un tono que parecía casi ofendido de que siquiera le hiciera esa pregunta. Antes de que pudiera decir algo más, el tipo empezó a caminar hacia mí. Le pregunté qué estaba haciendo y fue entonces cuando levantó la camisa, revelando una pistola en su cinturón. Le siguió diciendo: «Mira, chico, necesito que vengas conmigo o te voy a matar». El tipo lo dijo en el tono más despreocupado que jamás había escuchado. Y eso, junto con el hecho de que nunca había visto una pistola en persona antes, me inundó instantáneamente de puro miedo. Antes de que pudiera comprender completamente el peligro de la situación en la que me encontraba, el tipo agarró firmemente mi muñeca y comenzó a tirar de mí hacia la puerta del aula. Pero antes de llegar al pasillo, el ensordecedor sonido de la alarma de cierre de la escuela comenzó a sonar. Esto fue seguido por el tipo soltándome instantáneamente y corriendo por el pasillo y a través de una salida trasera. Me quedé allí en estado de shock por un segundo, pero finalmente volví a entrar en el aula. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó cuando la señorita Allen regresó al aula y me dijo que no quería asustarme, pero que había habido un intruso dentro del edificio y se había declarado un cierre, que ahora había terminado. Le conté sobre el hombre y, de inmediato, me llevó a un policía que ya estaba en el lugar para explicar lo que había experimentado. Resulta que el hombre fue la razón principal por la cual la escuela entró en cierre en primer lugar. Se informó que el hombre estuvo observando la escuela toda la mañana, y cuando lo vieron acercarse al edificio, alguien llamó a la policía, lo que resultó en el cierre. Más tarde, atraparon al hombre y admitió abiertamente que había estado tratando de asustar a los niños para que subieran a su auto para secuestrarlos. Esta realidad todavía me horroriza hasta el día de hoy. No pasa un día en el que no esté agradecido porque la alarma de la escuela sonara cuando lo hizo. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.